Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este análisis de cine y feminismo. ¿Por qué hablar de feminismo? Porque las mujeres históricamente hemos sido oprimidas y explotadas en diferentes ámbitos de la vida, como es lo familiar, lo laboral y cuando se nos dio lo académico también fuimos explotadas en esos ámbitos o invisibilizadas. Y eso nos hace esperar también en el séptimo arte, que ha servido como crítica para diferentes temas polémicos y el feminismo no se va a quedar atrás. Más o menos por allá en los 1700, las mujeres empezaron a pensar en que tenían derechos, en que estaban siendo explotadas de diferentes maneras y desde la ilustración, desde ese iluminar del pensar, las mujeres también se abanderaron de ese proceso de lucha en la Revolución Francesa. Y se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y adivinen a quién no pusieron. A la mujer. Por eso, mujeres como Olympia de George y otras más literatas de la época lograron a través de escritos reivindicar y decirle a las mujeres: oigan, despierten, que tenemos que luchar por nuestros derechos. También nació ahí la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, hecha por Olympia de George. Después tuvo que pasar mucho tiempo para que las mujeres pudiéramos votar, y eso después de unas luchas incansables por las mujeres que representaron la segunda ola del feminismo. Eso de las olas a veces es muy raro, algunos dicen que es 3, algunos dicen que es 4, pero representan como los cambios y los procesos significativos que han adquirido las mujeres. Por allá, desde 1866, fue que nos vinieron a decir que sí éramos sujetos políticos, para que después termináramos siendo la cara bonita del cine de entretenimiento junto al héroe. La mujer salvada con el héroe, la mujer trabajando en la casa, la mujer explotada, la mujer como segundo plano. Sin embargo, ahora viene el cine y el feminismo, la teoría crítica feminista. Realmente las mujeres tenemos participación en el cine. Miramos estas cifras. ¿Y qué aborda la teoría cinematográfica feminista? Es el análisis de los filmes, los de ahora y los antiguos, desde cómo se hace primero la representación de la mujer en estos filmes y también cómo se hace la difusión. La teoría feminista surgió, según Francesco Cassetti, por 3 factores muy importantes. Primero, los movimientos feministas en los años 70. Segundo, esa difusión del cine independiente que estaba en esa época y además de ya que las mujeres estaban participando más en estos ámbitos del cine. Y tercero, por esa crítica que nos estamos, como les contaba ahorita, de la representación, de cómo las mujeres también estábamos en esos filmes como sujetos, por decirlo así. Seguro que recuerdas esas películas donde las mujeres solo se admiraban por su físico. No ignoremos que estoy en pantalón de pijama. Su papel como madre, su papel como esposa, o simplemente esas películas donde el amor romántico es conseguir a su príncipe ideal, como Disney. Continuamos con los referentes narrativos de la teoría feminista o del cine en el feminismo y también sobre esas películas que nos representan. Ahora vamos a hablar sobre los referentes conceptuales y narrativos que tiene el cine y el feminismo. Si bien fue en la década de 1970 cuando este tuvo protagonismo en las pantallas, el feminismo realmente viene desde hace mucho tiempo. Más o menos en 1915 se presentó una marcha de sufragistas en la ciudad de Nueva York y así paulatinamente alrededor del mundo. Hablando específicamente de elementos narrativos, pues el feminismo tiene que ver muchísimo sobre la igualdad precisamente de género. No se trata de una igualdad acomodada, de que las mujeres son superiores a los hombres, ni mucho menos mostrar desfases en cuanto a roles, en cuanto a la parte económica, sino que trata de mostrar una concepción diferente del mundo. Se tocan temas indispensables como lo ha sido el arraigamiento cultural de pronto algunas tradiciones, en este caso que tienen que ver con todo lo heteronormativo o lo socialmente aceptado en tiempos anteriores, como que el esposo era quien tenía que trabajar y la mujer tenía que quedarse en casa cuidando a los niños.
o el hecho de que a las mujeres se les tenga menos peso en remuneración económica frente a un trabajo comparado cuando ese puesto lo tiene un hombre. La evolución en el cine feminista ha sido muy marcada. Si bien nos presentan este feminismo de antaño, donde las mujeres lo que buscan es votar, donde buscan es reivindicarse en los derechos más mínimos, como tener poder de decisión, de autonomía sobre sus hijos mientras estos sean pequeños. Creo que el New Queer Cinema tiene mucho que ver con el feminismo, pero además de ello toca otros temas trascendentales o que han sido tabú para la sociedad. Precisamente desde la historia, fue más o menos en 1970 cuando se da toda esta ola de la contracultura y el underground. Entonces es allí donde afloran varias identidades de género, varias preferencias sexuales, y es precisamente todo lo que va en contra de lo heteronormativo. Creo que las dos, o bueno, al menos la vanguardia del New Queer Cinema se complementa muchísimo con lo que busca esta combinación de el cine y el feminismo, y es mostrarnos como seres capaces, como seres sintientes, como seres iguales, y sobre todo hacer un llamado a que aún en diferentes formas existe una inequidad y una deuda social ante muchas personas. Entonces el cine y el feminismo lo que buscan es, primero sí, hacer un llamado a la conciencia, y segundo, mostrar que se necesita o que se viene gestando un cambio de ideología que necesita ser arraigado más para que las cosas quizá cambien. En algunas películas se toma el tema del feminismo desde lo satírico, pero que pueden dejar un mensaje sobre el empoderamiento de la mujer. Hola, para seguir mirando el feminismo en el cine, analizaremos 3 películas, comenzando con Las Margaritas de Vera Chytilova de 1966. Vera Chytilova estudió filosofía y arquitectura antes de ingresar en la Escuela de Cinematografía de Praga, donde tuvo como uno de sus maestros a Otakar Vávra y como condiscípulos a Milos Forman y Jiří Menzel, quienes a principios de los años 1960 se destacaron en la nueva ola checoslovaca, movimiento cinematográfico del cual Chytilova vino a representar la faceta más experimental. Desde los inicios de su carrera cinematográfica, Vera Chytilova se comprometió con el feminismo. En 1969, el cine irreverente y transgresor de Chytilova dejó de ser admitido por el gobierno comunista y su actividad fue prohibida hasta 1975. Las Margaritas es una película checoslovaca de 1966. Este film suele ser considerado como uno de los más importantes dentro del movimiento de la nueva ola checoslovaca y del cine surrealista y experimental moderno. En este film, las protagonistas participan en una serie de capítulos sin conexión, repletos de humor, surrealistas e imágenes que limitan con la psicodelia. La directora Vera Chytilova tiene en cuenta todos los mecanismos cinematográficos posibles, jugando con la plasticidad de la imagen, la continuidad de la imagen, el montaje y el sonido. Se evidencia un contraste entre las escenas con colores vivos, que muestran el universo de las protagonistas, y el blanco y negro, que muestra el mundo de los mayores, más plano y de carácter más elitista. Las manzanas es un objeto que recurrentemente se encuentra en la filmografía, puede referirse a la sexualidad femenina o puede hacer referencia a la mitología religiosa. También las manzanas aparecen en otras películas de la directora como El juego de las manzanas y en Los frutos prohibidos del paraíso. La directora, al ser feminista militante, centró gran parte de su obra en la mujer y en la feminidad. En sus películas mostraba ciertos tipos de hombres de nula inteligencia emocional y en ocasiones hasta sexual. Además, se burló de los ideales socialistas más viejos, lo que es un elemento principal en la nueva ola checoslovaca. La segunda película que analizaremos es Mujercitas de 2019. These little women. Wow. You liking it, huh? Oh, yeah. Amy just burned Joe's manuscript. I don't see how he could ever forgive her. Mujercitas es una película dramática estadounidense escrita y dirigida por Greta Gerwig. Greta se graduó en Barnard College, donde estudió inglés y filosofía. Mientras aún estaba en Barnard, Gerwig interpretó un papel en la obra LOL de Joyce Swanberg y se la comenzó a asociar tanto con este como con otros cineastas Numblecore, corriente creativa a la que estará muy unida en su carrera cinematográfica. En 2016, Pablo Larraín la recluta como secundaria de lujo para Jackie.
pero será unos meses después con su debut como directora en solitario de Lady Bird, con el que recoja los mayores aplausos de su carrera y un doblete de nominaciones al Oscar como Mejor Dirección y Mejor Guión Original. Con Mujercitas se consagra como una de las grandes cineastas del panorama internacional. Mujercitas narra la vida de las hermanas Meg, Joe, Amy y Beth March en Concord, Massachusetts durante el siglo XIX. Es la séptima adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1868 de Louisa May Alcott. Gerwig altera cronológicamente la trama de la obra y alterna pasajes de los primeros años de las niñas con su visión profesional, con la intención de hacer una nueva versión de la novela tras 150 años, haciendo hincapié en el subtexto feminista de la obra. En la nueva versión, además, se fusiona el texto original con la vida de Louisa May Alcott, de quien Joe era una especie de alter ego. Gerwig nos muestra la historia proponiendo un viaje entre dos tiempos, la infancia de las protagonistas y la vida adulta. Este cambio de tiempo se evidencia también por el color de las escenas, donde nos muestra la infancia con un color más cálido y la vida adulta con un tono más frío, como suele ser. Por último, la tercera película que analizaremos es Las Amigas de Claudia Weil de 1978. Claudia Weil es una directora cinematográfica estadounidense, la cual es muy conocida por la película que analizaremos el día de hoy. Anne y Susan son dos amigas que llevan toda la vida viviendo juntas. Cuando la primera decide casarse, deja a Susan sola y confundida por primera vez en su vida. Un pequeño coqueteo con un rabino conduce a Susan a un nuevo trabajo, ser fotógrafa de bodas judías y bar mitzvahs. Esta película es una comedia dramática independiente financiada con una beca de $10,000 del American Film Institute, concedida a Claudia Weil, quien juntó más dinero de su entorno familiar y de amigos y que narra de modo semi-biográfico la historia de la propia Weil sobre las relaciones personales. Tras ser premiada en la primera edición del Festival de Toronto, el film fue distribuido por la Warner, consiguiendo luego una nominación al Globo de Oro. Como un plus, vamos a nombrar algunos largometrajes animados que afortunadamente nos muestran personajes principales femeninos, fuertes y empoderados que dejan atrás la imagen de una mujer desvalida y frágil. Entre ellos nos encontramos con Valiente, Raya y el último dragón, La princesa Mononoke, Moana, El viaje de Chihiro, Persepolis, Mulan y Red. Por suerte, cada día contamos con más iniciativas con historias diferentes e inspiradoras, pero también con la complicidad de las grandes productoras de animación que parecen haber destapado sus oídos ante las críticas. Cabe resaltar que estas películas son una preferencia personal y los invitamos a que las vean para que cada uno juzgue con su propio criterio. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Prepárense para lo que se viene, porque el día de hoy hablaremos un poco sobre la película Las sufragistas. De hecho, un dato bastante interesante sobre este filme es que fue dirigido por nada más y nada menos que Sarah Gabron, documentarista y cineasta británica. Activa desde el 2000, ha participado en 6 filmes, con los que fue premiada en el 2007 y 2019 respectivamente. Los premios fueron CACAE y SINGS. Sarah ha tenido varios pronunciamientos en público donde afirma que es poco usual que las películas hechas sobre mujeres lleguen en algún momento a ser realizadas. Además, ha opinado que el mundo está finalmente preparado para el cambio, pero siguen habiendo muy pocas cineastas. Por lo que Sarah se vuelve a sí mismo el rostro de uno de los rostros del feminismo en el cine. Como lo mencioné anteriormente, la filmografía de Sarah se divide en 6 partes. Su debut se dio en el año 2000 con el largometraje The Girl in the Lay-By. Allí, la sinopsis consta de un personaje que se encuentra sirviendo perritos calientes mientras se le aparece un ser misterioso, en específico un anciano que emerge todos los días del bosque. Con Brick Lane en el 2007, Sarah ganó uno de sus premios. De hecho, esta película consta o trata de una chica de 17 años que tras un matrimonio de conveniencia se ve forzada a cambiar su pequeño pueblo por allá en Bangladesh por un bloque de apartamentos en Londres. Entonces, mientras trata de complacer un poco a su esposo y atiende a sus hijos, busca la manera de dar sentido a su propia existencia en un entorno que es multirracial, en un entorno donde las oportunidades son diferentes.
y esta historia se basa en una novela bastante exitosa que se llamó 7 mares, 13 ríos. Después de ello viene Village at the End of the World en el 2013 y este es un documental sobre la vida de el único adolescente que vive en un pueblo remoto de Groenlandia. Aparte de lo anterior, llega la película que vamos a desglosar más adelante, Las sufragistas. La película nos sitúa en la Inglaterra de 1912, a puertas de la Primera Guerra Mundial, y retrata cómo las activistas feministas de la época luchaban por el voto. Primero, desde un ambiente pacífico, con protestas pacíficas que no fueron escuchadas ni aceptadas por una autoridad que tenía un sistema opresor machista. En este contexto social, se ve la evolución de la trama a través del personaje ficticio Maud Watts, de 22 años, que trabaja en la lavandería y está casado con un compañero de trabajo y tienen un niño. Ella, invitada por compañeras, empieza a participar de forma voluntaria en estos actos de las sufragistas, que la encabezaba Emily Pankhurst. Una frase muy representativa es hechos, no palabras, porque como vemos en la película, un senador, un político, trató de decirles que les iba a colaborar con lo del voto, colaborarle, no que fuera un derecho, colaborarle, pero les fallaron. En la película se describen las explotaciones laborales y los abusos de las mujeres de la Gran Bretaña de la época y registra el ambiente de agitación social y la protesta de las mujeres que luchan por el voto en una sociedad machista y opresora. La narrativa y lo que refleja es que hay un doble rechazo a que las mujeres puedan lograr un avance político y sean reconocidos como sujetos. Esta película es el rescate histórico de un hecho fundamental en la historia política, cultural y social de las mujeres. Con respecto a la iluminación, podemos decir que había momentos donde las escenas eran cálidas, cuando las mujeres eran en esos momentos de lucidez. Veamos este fotograma. En este fotograma podemos ver el esquema de iluminación presente, que es más que todo una luz suave, donde hay una fuente principal de iluminación, que es como una luz disponible, por decirlo así, del entorno, de las ventanas, de las luces del recinto donde estaban reunidas, también dando ese contraste y esa contraluz generando las siluetas para decir es que estamos escondidas, estamos haciendo el Willy-Car, sin perder de vista también esa temperatura del color que crea esa sensación de que algo está surgiendo en ellas. Sin embargo, había momentos donde la luz era fría, era dura y las escenas eran partes donde las mujeres estaban retraídas o estaban trabajando, estaban oprimidas, cuando estaban en la cárcel. Miramos esto otro fotograma para que analicemos también esa parte. En las escenas a temperatura de color fría es muy presente las sombras pronunciadas. Ahí podemos ver un poco de iluminación tipo Rembrandt. Donde solamente un lado de la cara está un poco iluminado, sin embargo se sigue manteniendo esas luces suaves. Frente a la composición y planos en la pantalla, todo se vio muy real porque cada actriz, desde el reparto principal hasta las extras, hizo un esfuerzo para convertirse en el personaje perfecto. Sin embargo, la cámara se mueve constantemente y se graba casi todo en primeros planos, lo que le otorga una cualidad claustrofóbica a la película que no beneficia mucho la historia. La recreación de la época desde el nivel de producción es muy bueno, el vestuario del film es muy acorde a la época y nos permite ubicarnos más históricamente. Frente al color del film se destacan los tonos fríos, a excepción de algunos momentos de revolución que eran representados con colores más cálidos. Saliendo un poquito por un pequeño momento de lo que es el cine y el feminismo, solo enfocémonos en el cine, 5 segundos. Tratemos de imaginar qué se sentiría ver una película sin ningún acompañamiento sonoro. Puede que tenga diálogos, es verdad, pero imaginen ese silencio sepulcral en escenas donde no se perdería mucho el sentido. La música nos ayuda también a connotar y denotar. Puede entenderse quizás como un elemento semiótico. Ya entrando en el tema de lo que tiene que ver dentro del feminismo con la película Las sufragistas, nosotros tenemos a un compositor destacado cuyo nombre es Alexandre Desplat.
Él tiene un bagaje bastante amplio en todo lo que tiene que ver con Hollywood y ha participado en filmografías desde 1986 hasta el 2019. De hecho, el último trabajo en el que él tuvo participación fue en la cinta Mujercitas. Específicamente aquí hablando ya del feminismo y todo lo que trae la cinta Las Sufragistas, podemos notar que la película sí tiene acompañamientos en la parte musical, pero son muy sutiles. Se compone de algunos elementos diegéticos, como cuando las sufragistas cantan en modo de protesta más o menos en el minuto 26 del largometraje. Perseverancia. Grita con tu canción, ríe con el viento cada mañana. Marcha, marcha con tu valor, siempre adelante la esperanza llega. ¿Ves alguna cosa? Pero no es lo predominante en la cinta. Lo predominante son sonidos extradiegéticos, sonidos que no están inmersos necesariamente en el ambiente, pero le ayudan a dar sentido, sobre todo emocional, a la obra. La cinta cuenta con aproximadamente 16 temas, cuyo autor es Alexandre Desplat. De hecho, lo que más se caracteriza dentro de esta cinta es el sentimiento de esperanza, de solemnidad, de tranquilidad. Son muy escasos los espacios donde entran sonidos extradiegéticos estrepitosos. Lo que predomina es la música inspiracional, basada en elementos claves de la misma cinta, como el que les voy a mostrar a continuación. Oye, Maud, Violet. Aquí se puede evidenciar cómo nuestra personaje empieza a cambiar un poquito de mentalidad frente a lo que significa las sufragistas, dar un testimonio o ser sufragista, pese a que pues esta personaje había pasado por múltiples escenas, momentos de abuso por parte de su jefe o incluso actitudes machistas por parte de su esposo. Por lo que al ella dar su testimonio, con la música se incita a que este personaje va a tener un cambio gradual referente a lo que piensa sobre las sufragistas y el movimiento de voto femenino. El segundo clip a analizar se llama Votes for Women y se muestra cuando una de las figuras más importantes del feminismo para ese entonces estaba dando su discurso frente a las otras personas miembros del movimiento sufragista. Empieza a tener la misma connotación. Es una composición de Alexandre que va directamente a todo lo que tiene que ver con inspiración y nostalgia. Peleamos por una era en que cada niña pequeña nacida en el mundo tenga la misma oportunidad que sus hermanos. Nunca subestimen el poder que tenemos las mujeres para definir nuestros propios destinos. No queremos infringir la ley para nada. Queremos ser hacedoras de la ley. El sonido extradiegético que predomina ahí es precisamente un sonido de inspiración, un sonido de fortaleza, un sonido que empieza, o mejor dicho, una musicalización que empieza siendo muy tenue y suave, pero que en el fondo indica ese poderío y esa fortaleza que caracteriza a esas mujeres que están dando el cambio. Solo hasta el final de la cinta se puede ver un cambio en lo que se refiere a musicalización, pues antes tenía predominancia esa música de calma, esa música inspiracional, y ahora entra algo completamente diferente cuando una de nuestras protagonistas sufragistas da su vida a modo de inmolación. Antes de que pase todo esto, para mostrar esa alevosía, esa valentía, se recurre a esta musicalización fuerte,
pero es la única de la película. De resto se caracteriza por ser muy calmada. Hasta aquí ha llegado el análisis de cine y feminismo. Esperamos que hayan podido entender un poquito de esa relación y también inspirarles para que conozcan más sobre directoras, artistas que están participando en estos proyectos feministas que reivindican de un montón de formas los derechos de las mujeres y los papeles que vimos en el cine, para que el séptimo arte siga siendo crítica de la sociedad.